Gesed normalmente se traduce como bondad, benevolencia. Yo creo que la verdad está en las letras, en las palabras, las definiciones claras y exactas de lo que algo significa. Esa definición es la que nos puede abrir el concepto. Después habrá mucho desarrollo en profundidad, pero me gustaría hablar del concepto específico de qué es Gesed. Y sobre todo de cómo lo dice la Mishnah. Gemilut Hasadim. Gemilut es hacer, dar. Pero Gemilut, Ligmol, en infinitivo, se utiliza mucho. De hecho, se encuentra también en la Torá. Cuando, por ejemplo, un bebé termina de amamantar. Vayas Abraham Mishte Gadol Beyom Igamel et Yitzhak. Abraham hizo una gran fiesta el día que Yitzhak... Exactamente esto. Cuando dejó de amamantar. Así se dice en ladino. Entonces, yo sabía que te ibas a reír. Entonces, quiere decir que hay un momento donde el bebé ya tiene la fuerza suficiente como para poder alimentarse con algo más allá de la leche de su madre. Hoy en día tenemos toda una serie de suplementos alimenticios para bebés. Entonces no nos imaginamos lo que significaba, por ejemplo, que a un bebé no le cayera bien la leche de su mamá y entonces era una locura, era un relajo tener que conseguir a una nodriza y a ver si sí y a ver si no. Realmente era un asunto complicado. Entonces vamos a utilizar este concepto. Además, de hecho, la palabra en hebreo, teva, que es una palabra, se dice tevot, hay formas de decir, hay milim y hay tevot, pero tevot es cuando queda una definición ya de una manera clara. Entonces, ligmol significa dar todo aquello que ese otro ser necesita. En el caso del bebé, es que la mamá le dé todo lo que necesita en cuanto a alimento con su leche hasta que ya no necesita más y entonces puede alimentarse con otras cosas. Hasadim, en plural, Gesed, lo que realmente significa es la práctica real, tangible del amor. Pero el amor, mientras sea un concepto, mientras sea palabras, mientras sea ideas, es muy bonito, pero no sirve de nada, a menos de que se lleve a la práctica. De hecho, si nos damos cuenta en el rezo, que decimos todos los días, decimos, cuando hablamos de Torah, decimos Torah bejaim. Los Ashkenazim dicen Torat Chaim. Ahava bachesed, amor y bondad, o Ahavat Chesed, etc. Solamente quiero recurrir a esta idea del paralelismo entre Ahavá y Gesed. Ahavá es en el estado de gestación emocional y de gestación mental. Uno puede tener muchísimo amor por un impulso. Y uno puede engañarse de que el amor es un impulso que me hace sentirme con la necesidad de estar cerca de una persona amada. Y entonces está aquí el típico engaño de la estrategia de la tiendita, que ahorita se las voy a platicar, que tuve la oportunidad de hablar con Rav Simcha Cohen, que es un maestro en temas de relaciones humanas. Ahorita voy a decirlo con más detalle, pero el tema es de que uno se puede engañar, de que estás dando y te estás entregando a otra persona cuando lo único que uno está haciendo es alimentar su propia necesidad de cercanía con otro ser humano. Esto nos falta mucho hoy en día y por eso las tasas de divorcio que existen y los problemas de pareja y de matrimonio, porque el concepto de ahavá, de amor, está muy en el aire. Love is in the air, pero ahí se queda. Y en la tangibilización de ese amor está el Gesed. Significa que llevas el concepto a la acción real. Entonces, por eso entendemos que el concepto de Gesed o la palabra Gesed se utiliza muchísimo en la literatura rabínica y sobre todo en el Zohar como un equivalente absoluto del amor. Porque
No hay amor real sin acciones reales. Y por lo tanto, esto implica una responsabilidad. Porque algo que tiene que llevarse al plano tangible necesita, obviamente, hacerse de manera concreta, con una visión y llevando las cosas a la realidad. Entonces, cuando nosotros decimos, como decía Raúl David hace rato, que somos buenas personas, es ambiguo, porque solamente podemos determinar que somos buenas personas en la medida en la cual tangibilizamos y llevamos a la práctica esa supuesta bondad. Uno puede ser muy, muy bueno, pero ¿qué tanto practica esa bondad? Esa es la gran pregunta de qué es Gesed. Les voy a contar brevemente uno de esos episodios que cambian la manera de pensar. Yo tenía en la yeshiva en Israel un amigo que éramos Jabrutá. Estudiábamos juntos. Y existe una cosa en el mundo cuando uno empieza a cuidar el mitzvot o cuando empieza a acercarse a Dios, que aparentemente uno empieza a buscarle tres pies al gato, es decir, a complicar las cosas más allá de lo que realmente son. Y estábamos hablando acerca de la bondad y de la benevolencia, y él tenía, como se dice en el mundo de las yeshivot, él tenía una shita. ¿Qué significa eso? Es mi forma de pensar. Que todo el asunto de hacer el bien con el mundo es para elevarte espiritualmente y para estar más cerca de Dios. Y eso es una trampa terrible. Porque si todo lo que yo le estoy haciendo un favor a otra persona es simplemente para elevar mi espiritualidad, es un acto absolutamente egoísta. Y con respecto a lo que el Creador hace, no hay nada en doble sentido. Toda la bondad que hace Dios con nosotros es solamente en un sentido. Es un sentido absoluto de bondad hacia en el caso de Dios, hacia sus criaturas, en el caso de nosotros, hacia la otra persona. Si tiene jiribilla, ya no sirve. Y podía llegar una persona a pensar que de verdad, si levanto un papel del suelo, no es porque hay que tratar de mantener el mundo limpio, sino porque a través de eso voy a convertirme en mejor persona y me voy a elevar y entonces voy a tener mayor conexión con Dios. Eso es complicar las cosas, más allá de lo que realmente son. Cuando Dios nos pide que seamos personas, como se dice también en ladino, ser Ben Adam. Menschen. Zu sein ein Mensch. Lo que nos está pidiendo es simple y sencillamente eso. Que dirijamos nuestra vida a un sentido funcional, correcto y bueno. Entonces, sí, así de hecho está escrito en el versículo. Olam Chesed Ibaneh, el mundo se creó solamente para que exista en él bondad. Entonces, ¿para qué todo lo demás? ¿Para qué Torah y para qué Tefilá? Si bastaría con ser bueno, es porque no se podría tangibilizar esa bondad de manera práctica, positiva y funcional. Si uno se lo deja nada más a lo que a mí me late que es bueno, probablemente vamos a terminar haciendo una receta muy, como cuando traté de hacer un pastel, no me salió. Entonces, cuando uno trata de hacer las cosas por buena intención, probablemente te va a salir un revoltijo. Necesitas tener una idea clara de cómo se hacen las cosas. Tienes que tener una idea clara de cómo tangibilizar esa bondad. Por eso Torah y por eso Tefilá. Porque entonces tienes un orden y también tienes una trascendencia. Si no está la trascendencia, si no está el contacto divino, todo este asunto de hacer el bien es nada más lo que les iba a decir hace rato, la estrategia de la tiendita. ¿Qué significa? Tú llegas a la tiendita y ves que todo está acomodado y todo está bonito y todo está listo y hay un orden lógico cuando entras al súper para que puedas ir por la verdura y luego por todo lo demás y etcétera. Luego te ponen la verdura hasta atrás para que pases por donde está todo lo que no necesitas y lo compres y después sales. Esa es la estrategia de la tiendita. El que te vende te hace pensar que es lo mejor para ti. Pero lo que quiere es tu dinero, quiere obtener tu dinero, quiere obtener algo tuyo. En las relaciones, esto es como la típica idea de la media naranja. ¿Qué haces con la media naranja? Primero la cortas, luego la exprimes, le sacas el jugo, te comes el bagazo, la tomas y luego ¿qué haces con la cáscara? No busques medias naranjas, por Dios. No se trata de sacarle el jugo a nadie. Pero eso es lo que pasa. Usamos metáforas en nuestra vida que van directamente dirigidas a esta falsa bondad en el aire, amor en el aire.
Hacer el bien con alguien es exactamente poder ver lo que necesita de verdad. Por eso se dice Gemilut Hasadim. Cuando puedes ver lo que otra persona necesita, de verdad te estás conectando con esa otra persona. Cuando puedes darte cuenta de lo que otra persona, a lo mejor él o ella te está pidiendo algo en concreto, pero no es de verdad lo que necesita, entonces no le des eso. Dale lo que realmente necesita. Eso es Gemilut Hasadim. Darle a alguien lo que realmente tú puedes dar, primero que nada. No inventarse cosas que uno puede o tiene intención de dar sin realmente tener la capacidad de hacerlo. Y que sea lo que la otra persona necesita. Entonces se conectan. Y entonces esto se convierte en un nexo humano al máximo potencial. Y ahí es donde el ser humano muestra la conexión con Dios. Si el ser humano puede ver lo que de verdad otra persona necesita, es porque tiene dentro de sí la chispa divina. Y entonces el mundo vale la pena. Vale la pena que exista el mundo si es que podemos conectarnos con otro ser humano. Y ese otro ser humano es la persona que está ahí, enfrente de ti todos los días. Es la persona con la que tienes que a veces tener un roce, o a veces tener una discusión, o a veces no estar de acuerdo. Con esa persona es con la que tienes que tratar de generar esa conexión real. Con tus hijos, con tu pareja, con las personas con las que trabajas, con tu equipo de trabajo, con tus socios, con todas aquellas personas con las que de verdad, si existe un nexo positivo, hay un cambio en el mundo. Eso es Gemilut Hasadim. Dios quiso que haya un mundo de bondad. Dios quiso que haya un mundo para bondad. La definición de bondad, 2 palabras. No nos hagamos rollos. Sí soy bueno, quiero ser bueno. ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo llevo esa bondad a la práctica? Sobre todo con las personas que están más cerca de mí todos los días. Si imagináramos nada más un mundo donde este pequeño detalle cambiara, entonces todo sería diferente. Ojalá que con estas palabras, estas ideas, que se puedan llevar a la práctica, tanto Torah, tanto Tefilá, tanto Gemilut Hasadim, podamos tener una vida más provechosa. Yo llevo todo este mes tratando de fomentar el crecimiento y la cercanía a Dios desde el punto de vista positivo. Eso es lo que realmente nos hemos propuesto. Vamos a motivarnos con formas positivas de hacer las cosas, pero presentémonos ante el Creador con una propuesta positiva. Presentémonos ante nuestras propias familias, parejas, hijos, con motivaciones positivas.